Hola Sexto, ¿cómo andan? Espero que todos se encuentren muy bien. Como sabrán, hace un tiempito venimos trabajando con el cuento policial y hoy les traigo un video sobre la explicación en donde van a poder encontrar la definición y los elementos que componen el cuento policial. Así que bueno, si tienen ganas de aprender un poquito más, pueden seguir mirando y pueden hacer todas las anotaciones que tengan ganas y todo lo que les guste. Cuando hablamos de cuento policial, hacemos referencia a un género literario de tipo narrativo, cuya trama siempre va a involucrar un crimen. Este crimen puede ser un asesinato, un robo, entre otros. Siempre va a involucrar pistas y a un investigador, y este investigador va a ser aquel que se encargue de resolver y explicar el caso. El cuento policial cuenta con 5 elementos fundamentales: los personajes, la estructura, la trama, el ambiente y el desenlace. Dentro de un cuento policial podemos encontrar personajes tales como el policía, el detective, el investigador, el espía, la víctima, los sospechosos y el asesino. Como sabemos, existen personajes principales y personajes secundarios. Por ejemplo, personajes principales pueden ser los sospechosos y el detective, y un personaje secundario podría ser la víctima. En el cuento policial, la mira va a estar puesta en el detective y en las acciones que lleve a cabo este personaje. Es decir, este personaje lo que le importan son los sospechosos. Entonces, por lo tanto, lo que va a hacer es investigar qué acciones y de qué manera se organizan estos sospechosos a lo largo de su vida para poder llegar a resolver el caso. Podemos decir que los personajes secundarios no tienen un papel muy frecuente en los cuentos policiales, no aparecen muchas veces y podemos dividir a los personajes como los personajes buenos y los personajes malos. La trama de los cuentos policiales. En un cuento policial, la acción va a brindar el mayor suspenso y siempre va a dejar un hilo o un eslabón por resolver. Por lo tanto, el detective y el lector se van a apropiar de este eslabón o de este hilo para ir desentrañándolo hasta poder llegar a un desenlace. Otro de los elementos fundamentales es el ambiente. El cuento policial es un género mayormente urbano. Entonces los casos se dan en las grandes ciudades, en donde el delito ocurre mayormente en las calles, donde los espectadores se convierten en los testigos claves para las investigaciones. Por otro lado tenemos el desenlace, en donde los relatos siempre terminan con la resolución del enigma, en donde el detective, como decíamos al principio, que es un personaje principal, va a explicar cómo resolvió el caso. Por ejemplo, en el caso de ser un asesinato, va a contar y explicar cómo descubrió al verdadero criminal.